la crisis. Alguno pensará económica, no, voy a hablar de la crisis en general, ¿vale? Lógicamente también entra la parte económica, pero voy a hablar de la crisis en general. Porque si vamos a la palabra del Señor, vemos en muchos momentos cómo el pueblo de Dios atravesó por tiempos de crisis. Y vemos cómo la humanidad hoy día sigue atravesando, y quizás hoy, más que nunca antes, nos encontremos ante una crisis sin precedentes. Crisis humanitaria, crisis económica, crisis de valores, crisis espiritual, crisis moral. El mundo está en crisis, ¿verdad? Sabemos que así es. La Iglesia, en ocasiones, ha atravesado y atraviesa por crisis. Es decir, ese cambio, ese momento de conflicto, ese momento en el cual hay algo que quiere como romperse o incluso a veces se rompe. Ese momento de cambio, ese momento incluso a veces de crecimiento. Ese momento en el que se cometen errores y hay que pagar las consecuencias de los errores, ¿verdad? Son tiempos de crisis. Y puede ser que esas dificultades nos pueden hacer perder de vista que Dios sigue siendo Dios. Pueden hacernos perder de vista que Dios sigue estando brutales o casi sin precedentes. Nunca antes la humanidad había estado en una crisis tan profunda como la que está viviendo en este momento. Y ¿sabéis? Esto está llevando a los países a ver su propia fragilidad en cuanto a las instituciones, en cuanto a sus propias estructuras, en cuanto a sus propios principios y valores. Y esto, desgraciadamente, también afecta a los creyentes. Esto, desgraciadamente, te afecta a ti y me afecta a mí. Ahora bien, ¿cómo podemos sobrellevar todo esto? ¿Vale? De estar atravesando una crisis humanitaria, crisis moral y crisis económica también, material, pero a la vez seguir glorificando a Dios. A la vez seguir dándole la gloria al Señor y reconociendo que Él es Dios sobre nuestras vidas. Esta es una pregunta que no solamente demanda una respuesta, sino que también necesita un reto, un desafío que lanzarnos. Y dentro de esta crisis, la que más te suele afectar a ti y a mí es la parte económica, ¿verdad? Estamos enfermos, bueno, Dios me puede sanar. Tenemos un problema con alguien, una crisis en la familia, bueno, Dios lo puede restaurar. Y parece que la fe siempre está ahí actuando, pero cuando nos toca la parte, ay, he perdido el trabajo. Ay, me he quedado sin dinero. Ay, que se me va la casa. Ay, que cuando se trata de las cosas materiales, parece que de repente la crisis aumenta, ¿verdad? Parece que la crisis se hace mucho más grande. Parece que la crisis de repente ya es insuperable. Ya, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde me has dejado? Señor, ¿por qué ya no cuidas de mí? ¿Por qué? Porque somos todos muy susceptibles a las cosas materiales. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo que el amor al dinero, y cuando hablo de dinero me refiero a todo lo que sea material, todo lo que sea de aquí abajo, todos los bienes, es el principio de todos los males. Es el principio de todos los males. Por eso, lo que más nos suele afectar a ti y a mí como creyentes suele ser la crisis material. Lo que más nos suele afectar a ti y a mí como creyentes es cuando empezamos a ver que eso donde construimos nuestras vidas, para lo que trabajamos toda nuestra vida, de repente empieza a desvanecerse, empieza a entrar en crisis. Y desgraciadamente muchos creyentes reaccionan de forma inadecuada, quizás por la angustia, por la desesperación de, como decía antes, ¿no?, de perder el trabajo, de ver que no se llega al final de mes, de ver que aquello por lo que hemos luchado y trabajado e invertido durante tantos años, de repente de la noche a la mañana desaparece. Incluso algunos creyentes sucumben a practicar cosas pecaminosas. Es decir, sucumben al engaño, al robo, al fraude, en lugar de confiar y esperar en la mano de Dios. Pero sabéis, hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor. Amén. Tú y yo tenemos la palabra del Señor. Y en esta mañana, mientras estábamos orando, mientras estábamos clamando, y decía, Señor, gracias por esta palabra, porque en este día lo que yo deseo compartir es lo que tantas veces he vivido y sigo viviendo, y tantos otros creyentes viven. Y es que cada tiempo de crisis es una oportunidad que Dios te está dando para glorificar a Dios. Qué poquitos dicen amén. Cada tiempo de crisis es una oportunidad que Dios te está dando para que glorifiques a Dios.
no para que te quejes contra él, no para que le des la espalda, no para que intentes arreglarlo a tu manera. Es una oportunidad que Dios te está dando para que reconozcas que no tienes nada, que no vales nada fuera de él. Y que además, en medio de tu nada, en medio de tu incapacidad, como cantábamos, ¿verdad? Esa canción que dice el hombre es incapaz, el hombre no tiene nada, Dios pueda ser exaltado y glorificado. Porque Dios es un Padre bueno. Tu Dios es un Padre bueno. Él no quiere que sufras. Pero Él no va a impedir que sufras y con ello vas a crecer y glorificarle. Él no quiere que tengas problemas. Pero Él no va a dejar de impedir problemas en tu vida si con ello vas a aprender a conocerle más, a amarle más y a glorificarle mejor. Amén. Así que la crisis es una escuela del cielo. Los tiempos de crisis son una escuela del cielo donde podemos aprobar a la primera, a la segunda o repetir curso durante toda nuestra vida. Y es mi deseo que tú puedas aprender lo que el Señor te está enseñando en estos tiempos de crisis. Que tú puedas aprobar cada examen que Dios te va poniendo a lo largo de tu vida. Para que podamos ser esos hombres y mujeres que ante cada desafío no nos venimos abajo y no empezamos a echarle las culpas a Dios y al vecino y al jefe y a la sociedad y al diablo. No. Decimos, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me estás dando. Porque a través de esta dificultad, a través de este problema, a través de esta crisis, yo voy a ver tu nombre glorificado sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la iglesia y en este pueblo. Amén. Porque es el Dios el que tenemos nosotros. Si leemos en Génesis capítulo 42, ahora sí, ¿verdad? Génesis, no Éxodo, Génesis 42, versículos del 1 al 3, vemos la continuación de el pequeño resumen que hice de la historia de José. José ya había sido levantado como segundo sobre Egipto, solamente por detrás de Faraón. Y de repente llega una crisis alimentaria, una crisis porque hay hambruna en la tierra de Canaán. Y Jacob se entera por comerciantes de que en Egipto hay comida. Así que le dice a sus hijos, ir a Egipto y comprar comida. Y vemos en el capítulo 42, versículos del 1 al 3, que dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, y descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. José había estado en crisis por 13 años. La familia de Jacob había seguido creciendo y prosperando. Pero de repente la tortilla se da la vuelta. José ha prosperado, en Egipto hay prosperidad y en Canaán hay hambre. Yo no sé cuántas veces eso te ha pasado en tu vida. De quizás un día estabas en la cima y veías a otros padeciendo y de repente, de la noche a la mañana, otros se levantan y tú de repente estás por el suelo. O lo contrario, ves a otros prosperar y tú estás ahí luchando y parece que nunca, y de la noche a la mañana el Señor te levanta y otros que estaban ahí arriba de repente están por los suelos. ¿Por qué? Porque la vida es así. Porque la vida es así. Porque los tiempos buenos y malos llegan para todo el mundo. Lo bueno que tenemos los creyentes es que no dependemos de las crisis. Nosotros dependemos de Dios. Amén. No dependemos de las circunstancias ni de los tiempos de bonanza cuando todo va bien. Dependemos de Dios. Amén. No dependemos de cuando tenemos mucho o tenemos poco. Dependemos única y exclusivamente de Dios. Amén. Así que vemos a estos hombres que bajan a Egipto a por comida, sin saber lo que allí les espera. Cuando se encuentran con José, José, lógicamente, en su corazón de hombre, voy a parafrasear un poco la historia para los que no la recordéis, ¿vale? Le duele ver allá a sus hermanos, pero no le sorprende, porque era parte del cumplimiento que Dios le había dado. Y una serie de argucias, una serie de tretas, los envía de nuevo, que les devuelve el dinero, pero les tiende una trampa para que uno de ellos se tenga que quedar con él allí hasta que venga el hermano pequeño. La intención de José es que ellos puedan venir a Egipto y con él también su padre y poder ver a su padre todavía vivo. Después de un periodo largo en el cual ellos van, vuelven y sufren, porque siempre un hermano se queda en Egipto prisionero sin saber lo que está pasando, José se presenta delante de ellos, llorando, dice que no puede más y dice, no os preocupéis, que soy yo, soy José,
Ese niño, ese adolescente que vosotros vendisteis, ahora soy el segundo hombre más poderoso del mundo. Así que no tenéis de qué preocuparos. Yo voy a cuidar de vosotros. Solamente id y decidle a mi padre que venga aquí porque aquí va a estar bien conmigo. Pero fijaros que José, en todo el tiempo que estuvo como prisionero, dice que Jehová prosperaba todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque José era diligente, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que en su trabajo, que no era un trabajo pagado porque era esclavo, hacía todo como para el Señor. Era un hombre que hacía todo para glorificar a Dios. Por eso Dios lo prosperaba. Incluso cuando se le presentó la oportunidad de tener sexo con la mujer de Potifar, sin que nadie se enterase, José, ¿qué dice? ¿Cómo voy a pecar yo contra mi amo, contra mi señor Potifar y contra Dios? Era un hombre que temía al Señor. Era un hombre que lo hacía todo para agradar a Dios. Y todos los que hacemos las cosas para agradar a Dios, ¿sabéis lo que pasa? Que Dios nos prospera. A veces queremos prosperidad, queremos que Dios nos levante, queremos que Dios nos use, queremos que Dios nos rodee de favores, viviendo como verdaderos mequetrefes, viviendo como verdaderos energúmenos, ¿verdad? Viviendo una vida completamente desastrosa. Y luego, Señor, bendíceme. ¿Cómo Dios va a bendecir lo que tú mismo estás, o yo estoy tirando a la basura? No. Pero José era un hombre que se guardó siempre para Dios. Se preguntó muchas veces, Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? Pero aún así se guardó para Dios. Y el Señor lo prosperó en la casa de Potifar y lo prosperó en la cárcel el tiempo que estuvo allí. Todo lo que José hacía prosperaba. Porque todos aquellos que sabemos esperar en Dios, hermanos, todos aquellos que confiamos en Dios en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, en los momentos donde no se ve nada, en los momentos donde parece que el Señor nos ha abandonado, parece, ¿vale? Parece que el Señor nos ha abandonado, cuando mantenemos la fe firme en ese momento, llega un día en que el Señor de la noche a la mañana lo cambia todo. Pero hay que permanecer, hay que estar ahí. ¿Sabéis lo que se dice de la gente inconstante? Es como el galgo Lucas. ¿Sabéis quién es el galgo Lucas? El galgo, sabéis que es un animal que se usa para carreras y para caza, ¿verdad? Pues ese es el galgo que está siempre preparado. Y el dueño está disparando, esperando a ver a la liebre o la perdiz. Y de repente cuando dispara la perdiz le dice al galgo, venga, y se encuentra el galgo meando. Está todo el tiempo preparado, pero a la hora de ir a por la pieza está meando. Pues eso nos pasa muchas veces a nosotros. Parece que estamos siempre ahí a ver cuando Dios hace algo. Y cuando el Señor hace algo, estamos distraídos en otra cosa. Estamos desesperados. Estamos llorando por las esquinas. Estamos preguntando a Dios, ¿por qué? Y el Señor está diciendo, no, camina. ¿Pero por qué? José permaneció firme en todos los tiempos de su vida. 13 años de crisis. Pero él permaneció firme. Y Dios lo levantó. Antes decía Loide, y lo que decía ella iba al hilo de este mensaje. El lugar donde Dios nos ha puesto es un lugar donde Dios quiere usarnos. El lugar donde Dios nos ha puesto, sea un puesto de trabajo o sea la cola del INEM, porque estamos esperando por un trabajo, es un lugar donde Dios quiere usarnos. Es un lugar donde Dios quiere que seamos un instrumento de salvación. Y a veces es difícil llegar a ese lugar. Vamos a leer en Génesis capítulo 45, un poquito más adelante, seguimos con José, versículos del 5 al 8. El epígrafe de este capítulo dice, José se da a conocer a sus hermanos. Dice, ahora pues, versículo 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y esto nos introduce al primer punto de este mensaje. En los tiempos de crisis, cuando estamos en la escuela de Dios, debemos siempre, y esto quiero que Dani o Elías lo pongan ahí en la pantalla porque quiero que eso os quede grabado, debemos siempre considerar la soberanía de Dios. ¿Amén? Siempre considerar la soberanía de Dios. Fijaros las palabras de José.
no fuisteis vosotros los que me enviasteis